Queremos dejar pasar el día de hoy sin poder hablar del tema. Feliz día, es el Día de Policía. Bueno, muchas gracias. Nos está acompañando Miguel Barrios, secretario de Asuntos Legales del sindicato del SUPU, ¿no? Sindicato Único. ¿Cómo es la sigla completa? Sindicato Único de Policías del Uruguay. Bien. Fue el primer sindicato que se fundó, apenas se habilitó a través de la ley la sindicalización de la policía. Bien. Y hoy... Yo tengo una diferencia con el Día de la Policía. Creo que es el Día de la Institución. Sí, exacto. Y si bien componemos la institución, bueno, no lo siento tan mío el día, ¿no? Pero festejo el Día de la Institución, obviamente. Sí, vos decís que te falta algo que termine realmente generando en la población civil esa cosa de celebrar al policía y a la función concreta. Claro, pero ya me han pegado de todos lados en las redes. Pero se dan premios a policías concretos. Sí, pero es la institución que reconoce esas actuaciones de determinados compañeros que han hecho... ¿Se sienten como golpeados o no demasiado valorados? Bueno, yo creo que mereceríamos un día, por decir algo calendario, ¿no? Pero en realidad los que valoramos la institución lo hacemos a diario. Bien. Bueno, en realidad te invitamos para escuchar un poco el análisis de cómo viene el trabajo de la policía frente al nuevo código. Hay reclamos, hay quejas, no solo desde fiscalías, sino también desde la labor de ustedes y ante todo contradicciones, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, nosotros, hay muchos, pero empezamos con 5 puntos, de los cuales hay uno que generó como contradicción. Incluso el ministro ha respondido en las últimas horas. Lo que tenía que ver con el registro personal, que estaba regulado en el artículo... Esto, ya claro de antemano, que hablar de temas normativos, Graciano debe saber, es una masa en televisión importante. Pero voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Los registros personales estaban regulados en la Ley de Procedimiento Policial, están aún regulados en el artículo 44 y 45. Sí. Estos registros habilitaban a que en el marco... A ver, tenía que haber actividad delictiva flagrante, ahora está consagrada en el 219 del Código del Proceso Penal, y además habilitaba otras hipótesis. Una de ellas era un operativo policial debidamente dispuesto, como es el PADO, para dar un ejemplo. Sí. Pueden haber otros. Y además, las personas que estuvieran legalmente detenidas y fugaren. Después había otra hipótesis, que generalmente no se maneja mucho, que es cuando la persona es identificada y tiene un pedido de captura. Sí. En ese marco se daban los registros personales. Con el advenimiento del nuevo Código del Proceso Penal, el artículo 59 limita ese registro personal solamente a la actividad de flagrancia o legalmente fugado, detenido legalmente y fugado, en la recaptura, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros decimos que nosotros perdemos en alguna forma capacidad de evidenciar, de evidenciar o constatar flagrancia, es lo que se lograba a través de esos operativos como el PADO. Voy a poner un ejemplo. Antes del nuevo código, nosotros veníamos y decíamos, bueno, documentos y hacíamos un registro. Sí. Habilitados por la ley, artículo 44 y 45. En ese marco se podía evidenciar si la persona llevaba un arma de fuego, irregular o no, si llevaba productos de hurto o de otro delito, si los estaba transportando, si los iba a utilizar para otro delito, vehículos incluso, todo ese tipo de situaciones. Pero particularmente me quiero concentrar en lo que la persona llevaba encima, ¿de acuerdo? En el nuevo marco, a menos que esté legalmente detenida, y esto no se da, porque no hay flagrancia, simplemente estoy pidiendo documentación, la persona puede darme la documentación a mí, que estoy haciendo un control, como en el marco del operativo del PADO, y puede llevar un arma, pero como yo no puedo pasar un registro, la persona me da el documento y si no tiene requisitoria, se va. ¿Te explico? O sea, quiero para pasar raya. Sí. Según el Código de Procedimiento Policial, en caso de sospecha, incluso de flagrancia, ustedes podían perfectamente para una persona pedirle documentos y registrarlo. ¿Era eso? En la flagrancia siempre se puede hacer. Sí. En otras hipótesis, como el operativo o el legalmente detenido y fugado, se podía practicar igual. A ver, hay que ser muy cuidadoso porque cuando se habla de los conceptos que pretenden, entre comillas, limitar la libertad del registro personal que tenía la policía para hacerlo y ahora la libertad que tiene para pedir identificación, ustedes los leen y son tan vagos que entra casi todo. No sé si me explico. Entonces, aquella libertad que antes teníamos con el registro personal, desde el punto de vista policial, útil, eficaz para lograr... El famoso cacheo.
Claro, es lo que la gente conoce como el cacheo, pero era útil para evidenciar la flagrancia. Sí, exacto. De otra manera no se puede hacer. Salvo, bueno, que esté cometiendo el delito, ¿verdad? Y hoy, con el nuevo Código de Proceso Penal, ¿qué pasa? Solo podés pedir documentación. Exacto, solo identificar. No podés registrar a la persona, cachear a la persona. Correcto. A menos que esté en plena comisión del delito, obviamente. Sí. Hay una hipótesis que algún senador la manejó esta mañana respecto de la conducción. Quiero separar también los dos conceptos. Detención es una cosa y conducción es otra. A ver. La primera norma que estableció el diferendo fue la Ley de Procedimiento Policial. Dijo, la detención y o conducción. En varios artículos que quienes repasen la ley se van a dar cuenta, habla de una conducción, que es cuando la policía lo traslada de un lugar a otro a una persona, pero no está detenida. Y el nuevo Código del Proceso Penal establece también la diferencia entre conducción y detención. La conducción, para dar un ejemplo, en el nuevo código, es que la persona no tiene el documento encima, le facilitamos formas para que lo exhiba, no logramos un resultado positivo, lo trasladamos a la unidad policial más cercana, ese es otro tema, porque no todas tienen sistema de identificación. ¿Eso es conducción? Eso es conducción. La persona legalmente no está detenida, está conducida a los fines de identificar. Pero ante una conducción vos no te podés negar. Sí, pero no pueden hacer un registro de esa persona. Ah. Ahora voy al punto medular. En esa hipótesis, los policías estarían trasladando a personas que no saben quiénes son, que no saben si están armadas y si no saben si tienen una orden de captura pendiente. O a un pobre inocente que realmente estaba pasando por la calle, sí, ¿no? pero quiero ir a la hipótesis de más riesgo. Y que se olvidó de la cédula. Quiero una hipótesis de más riesgo, ¿no? Que es lo que generalmente pasa en los barrios de conflicto, ¿no? De contexto crítico. Tienen que trasladar a esta persona a una unidad de policía sin tener... No pueden esposarla, no pueden hacer un registro. Y capaz que tiene un arma y te termina matando dentro del vehículo policial. Es lo que estamos planteando. Entonces, ¿Cómo se pasó esto? Bueno, no lo sabemos. En principio, esto no nace, o sea, no se aplica el nuevo Código de Proceso Penal y nosotros decimos, acá está el error. No. Esto nace de consultas de todos los policías que trabajan en calle y nos dicen, empezaban a consultar. A mí me hicieron arder el teléfono, los primeros 15 días fue tremendo. Me decía, Miguel, lo detengo, le hago el registro, lo identifico, ¿qué hago? Porque en esta situación... Y eso se fue repitiendo tanto que cuando pasó ya los varios centenares, trasladé a la organización y le dije, bueno, acá tenemos un problema que nace además porque cuando se aplica el nuevo Código del Proceso Penal, no hubo, salvo en el departamento de La Valleja, charlas a todos los funcionarios. Eso iba a preguntar, así como se preparó en teoría fiscales, ¿no hubo preparación para policías? No, lo que hubo fueron charlas aisladas. Yo les llamo de gente que fue absolutamente iluminada porque tuve la suerte de tener la charla. Y lo otro fueron manuales que se distribuyeron, miren esto, vía WhatsApp entre nosotros mismos, en formato PDF. Esto es precario. Debió haber una... voy a poner un ejemplo de lo que se debió haber hecho en mi opinión. Cuando salió la Ley de Procedimiento Policial, Tourné, que era ministra en ese momento, distribuyó en un formato libro, no solo a los policías, lo puso en las librerías, para que todo el mundo lo pudiera leer y pudiera conocer sus derechos, al alcance de todos. En este caso cambiamos algo tan importante como el Código del Proceso Penal y no circula un material. Entonces lo que podemos captar nosotros de las diferentes páginas institucionales lo bajamos a formato PDF y se los hacemos circular a los policías. Que acá hay otro problema. Si los policías realmente están preparados para entender los conceptos, que el código en algunos lugares es bastante llano y en otros es bastante profundo. Los abogados me van a entender porque hay cuestiones procesales estrictamente que son difíciles de comprender. Bueno, ¿y de quién sería la responsabilidad de bajar a tierra todas esas explicaciones técnicas, legales y jurídicas y traducirlo en cachear sí, cachear no, digamos, ¿no? Que es un poco lo que cualquiera podría entender. Primero está el tema de la información, punto uno. Darle información e informar bien. Segundo está en que esta contradicción existe y bueno, la ponemos en manifiesto, más allá de que no se entienda bien al principio el planteo. Pero uno si estudia las normas lo va a encontrar claramente, encuentra claramente la contradicción. Y lo otro es, ¿qué consecuencias tiene esta contradicción? Bueno, perdemos capacidad de evidenciar flagrancia, es decir, de constatar esos hechos, y los policías que participan en este tipo de traslados asumen un riesgo muy importante. ¿Esto era de prever?
Esto que se está como surge en la marcha y cosas que se tienen que ajustar, ¿le sorprende mucho o es natural? A mí lo que me hace ruido es que sea el sindicato el que distribuya a los funcionarios policiales determinadas normas o interpretaciones. El sindicato, o sea... ¿Viste que los sindicatos sirven? No, pero no tiene sentido. O sea, el sindicato no puede ser responsable de eso. Alfredo, es un tema serio. El sindicato no puede ser responsable de la aplicación de las normas. ¿A quién se le ocurre que yo tengo que esperar que el sindicato me diga lo que tengo que hacer? Me lo tiene que decir la autoridad del servicio en el cual yo presto funciones. Es una cosa muy extraña esto que el sindicato tenga que informar cómo funciona el Código de Proceso Penal. A mí no me cierra por ningún lado. Perdón. ¿Coincidís? A mí me parece muy bien que los sindicatos informen. Lo que me sucede con respecto a esto es, yo no sé nada de lo legal, no me puedo meter en lo legal, pero sí he conversado con muchos policías y tengo más o Yo menos les recuerdo una que idea. trabajó mucho tiempo en el ministerio. Pero de defensa. De defensa. No del interior. Es cierto. No, y el tema es que, hablando con muchos policías, ellos sienten que están regalados. Por ejemplo, el PADO. Me ha tocado hablar con muchos policías del PADO y sienten que están regalados. Bueno, con esto están más regalados todavía. O sea, de alguna manera me parece que si queremos un Ministerio de Interior fuerte, una policía fuerte, tenemos que darle también herramientas a los policías, bien formados, bien preparados, leídos, ¿no? Tenemos que también darle herramientas. Y acá el chisporroteo no es solamente el Ministerio de Interior, porque en realidad el cambio es del proceso penal. Tenía que haber, de alguna manera, existido una especie de sinergia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para formar a los policías. No creo que sea solo del Ministerio del Interior, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que... Se pone de manifiesto en esto, ¿no? Pero creo que también el Poder Judicial tenía que haber dado una mano en este sentido. Fiscal lleva la investigación, policía es el que la hace, entonces... pero me parece que sí, que si queremos una policía que activa, necesitamos que no estén regalados. Sí, de todas maneras yo creo que hay una mirada que tiene que ver no solo con la función policial, que por supuesto está aquí el representante y respeto, también con las garantías para el ciudadano común, ¿no? Yo leía un artículo de la gente del movimiento antirrepresión, diciendo las mismas cosas que dice aquí el policía, pero desde el ciudadano común. O sea, yo puedo salir ahora a la vereda, por alguna razón no tengo mis documentos y puedo ser conducida, no detenida, pero bueno, a los efectos de quien estaba padeciendo esa situación es más o menos lo mismo, puedo ser conducida a la seccional más próxima y estar allí 2 horas. Eso está habilitado. Entonces uno también se pregunta, ¿qué garantías brinda este código para el ciudadano común que por X razón no tiene sus documentos? Entonces, hay allí un aspecto... Era el que decíamos, el mejor de los escenarios, por otro lado, es ese, ¿no? Exacto. Entonces está muy bien que él hable desde el lugar del policía y de esa posibilidad de que lo que esté trasladando es un delincuente. Yo pregunto por qué un ciudadano común tendría que someterse a esa circunstancia y está totalmente habilitado por la ley si esta persona no está cometiendo ningún delito. ¿Por qué se dio esa modificación? Quiero hacer una acotación. Lo primero es que en relación a lo que teníamos regulado antes respecto de la solicitud de documento, esto, aunque parezca increíble, abre más las posibilidades antes de la conducción. Da más posibilidades. Incluso sí, claro, porque en la regulación anterior nosotros podíamos pedir el documento de identidad, la persona podía decir sí o no. Sí. Después vino otra regulación, la ley de procedimiento policial, donde la persona podía decir sí o no y nosotros le decíamos, ¿tiene otro documento o credencial? Ampliamos la gama de posibilidades. En esta nueva regulación puede decir sí o no siempre, claro, tiene la posibilidad de exhibir otro documento, tenemos la obligación de facilitarle, si por ejemplo vive cerca, ir hasta donde vive para que facilite documentación. Y si en el caso de que viva lejos, la persona puede autorizar bajo firma su impresión dactilar para identificar. Pero eso lo tiene que autorizar la persona. Si aún con todas esas facilidades se niega, entonces corresponderá la conducción. Yo creo que es más garantista. El problema lo tenemos, y es innegable, en el concepto vago que tiene la conducción respecto de la detención. Hay organizaciones no gubernamentales que se han expresado además sobre este concepto. Es muy vago, ¿no? Yo igual, perdón, pero insisto en cuál sería el problema o por qué se eliminó la posibilidad del registro de la persona. Bueno, yo supongo que lo que tratan de hacer es restringir lo mayor posible. Debo decir que es inexplicable desde el punto de vista policial, por todo lo que el registro aleatorio para control o algo resultaba. ¿No será por registro de abusos en ese procedimiento? Probablemente, porque en toda actividad policial siempre hay un margen de porte de cara, ¿no? Registro por porte de cara. No hace mucho tiempo yo le decía a un colega tuyo que la policía no hace registros aleatorios de autos de alta gama. ¿Eso es una realidad?
indiscutida. De hecho, las bandas criminales de mayor peso se mueven esos vehículos, pero ¿sabe? La policía ni siquiera los registra. Y sin hacer de esto una cuestión de clase social o no, me quiero concentrar más en lo normativo, en que esta situación lleva más de 40 días planteada y que las consultas siguen llegando. Yo supongo que no solo a nosotros, también al Ministerio del Interior, al fiscal Subía llaman policías para consultarle cómo tienen que actuar. Bueno, en realidad hay policías que siguen llamando a jueces para que los guíen en este nuevo proceso. O sea, ya es, no solo el sindicato, ya está desbordando un poco el tema, ¿no? Cuidado que en el 2015, cuando este Código del Proceso Penal era proyecto, obviamente que ahí yo advierto que hay cosas que superan lo que ya teníamos. Por ejemplo, para decir algo bien corto, yo veía que esto era objeto de un delito, mi obligación era incautarlo inmediatamente y con eso coartaba la posibilidad de que un fiscal, un juez, ahondaran en la investigación y fueran más hacia quién está organizando ese tipo de delitos, ¿no? Eso cortaba mucho. Este código lo permite postergar la incautación del efecto, del objeto y avanzar en la investigación criminal. Una cosa positiva. Lo otro, la solicitud de identificación también es positivo porque amplía las posibilidades. Pero ya en el 2015, este tema de la contradicción, o sea, los cambios eventuales que iba a traer sobre la ley de procedimiento policial eran claros. ¿En algún punto también complejiza o cambia en algo que la causa la instruya un fiscal o un juez? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Siempre, por lo menos en mi opinión y con la gente que he hablado, siempre es bueno tener al fiscal, que es en definitiva quien acusa en nombre del pueblo, junto con el trabajo de la policía. Claro. Sí. Vemos con asombro el artículo 100, ustedes saben, yo ya lo he hecho público, el principio de oportunidad. Veo con asombro porque tratamos de, por lo menos creo que es así, que la política en seguridad viene orientada hacia el lado de bajar la estadística, ¿no? Sí. Y la policía no todos los días tiene enfrentamientos y procesamientos de bandas criminales de alto vuelo. La policía tiene todo el día chiquitaje, esa es la realidad. Así se define judicialmente. Y el principio de oportunidad es lo que de alguna manera permite que no sean seguidos Entonces, esos casos. Ese trabajo policial, esa política criminal que nace de la policía, cuando llega a la fiscalía, se aplana. Pero siempre existió, ahora se explicita, pero en realidad siempre existió. Eso también lo he dicho públicamente. La gente ahora se enoja con las penas que colocan los jueces, pero en realidad ahora hay publicidad de lo que antes pasaba. Por eso cuando un delincuente era capturado por un delito que trasciende públicamente y decían tenía 3 antecedentes, tenía, yo qué sé, 5 por hurto. Y esas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Exacto. Bueno, hay un tema de dosimetría penal, ahí lo ha dicho el fiscal de corte, lo ha dicho ya algún otro actor importante del sistema de justicia y yo estoy de acuerdo, hay que revisar la dosimetría penal. Hay otros abogados que obviamente... Yo soy un pichón, pero ellos saben mucho más que yo y lo han dicho también, que hay que revisar el tema de la dosimetría porque hay, por ejemplo, cuestiones de propiedad que están mucho más penadas que las de delito contra la persona. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero volvamos al rol del policía y a su cintura para poder trabajar antes y después de este nuevo Código de Proceso Penal. Pausa y venimos.